Hello, everyone, and Hola a welcome. todo el mundo. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión de este webinario en dos partes de Resistir al capitalismo de los fondos de pensiones, organizado por Grain y como anfitriones a Growing Culture. Me llamo Devlin Kujek, soy investigador para Grain. Y antes de que empecemos, sepan que tenemos interpretación simultánea en francés, español, inglés. Y pueden hablar o escribir en el chat en cualquiera de estos tres idiomas. Pueden ver en la pantalla cómo elegir su idioma preferido en el globo terráqueo de la parte final de la pantalla, donde dice interpretación. Y ahí eligen el idioma que quieran escuchar. Si escuchan otros idiomas, pueden seleccionar silenciar idioma original. Pueden darse un minuto para hacerlo. Si tienen algún problema técnico durante la sesión, pueden contactar al equipo en el chat y resolverán sus problemas. Una vez más, bienvenidas, bienvenidos. Quien asistió a la primera parte de este webinario, recordarán que vimos cómo funcionan los fondos de pensiones en todo el mundo y las consecuencias destructivas que pueden tener. Hoy, en la segunda parte, en estas 2 horas, vamos a explorar acciones y alternativas que están adoptando grupos para resistir al capitalismo de los fondos de pensiones. La sesión de hoy se trata de compartir experiencias, de aprender las unas de las otras. Entonces haremos presentaciones, también habrá un foro abierto en la segunda hora donde les invitamos a participar como público. Vamos a presentar 3 casos de Chile, Brasil y de Canadá. Y después entraremos en el foro abierto. Durante toda la sesión les animamos a utilizar el chat, poner su nombre, su organización, el país desde el que llaman y sus ideas de cómo avanzar en esta labor. Mi compa en Grain Indonesia, Kartini Shamon, hará seguimiento del chat y nos irá resumiendo lo que se dice. Y para empezar, quería invitar a Kartini a que nos recuerde qué salió en la primera sesión. Bienvenida, Kartini. Muchas gracias, Devlin. Buenos días a todo el mundo. Comparto los puntos importantes de lo que hicimos en la última sesión. Los fondos de pensiones son la mayor reserva de dinero invertido actualmente en el mundo. Manejan 56 billones de dólares. Ese dinero proviene de los salarios de la gente que trabaja, que se reserva para su jubilación más adelante o se utilizan para pagar a los actuales pensionistas. Sin embargo, quienes trabajan no deciden cómo se invierte ese dinero. Muchas de las inversiones que se hacen con él van en contra del interés público, por ejemplo, la privatización del agua y la atención a la salud, destrucción de bosques para infraestructuras, acaparamiento de tierras, compras que destruyen el empleo, etc. Los planes de jubilación adoptan muchas formas, públicos, privados, individuales o colectivos, y muchas personas no tienen ninguno, pero el sistema avanza cada vez más hacia la financiarización bajo el control de un pequeño número de empresas, incluido el capital privado. Al mismo tiempo, los sindicatos no controlan los fondos de pensiones. De hecho, los trabajadores y las trabajadoras dependen de los rendimientos financieros que aportan las inversiones de los fondos de pensiones y de las condiciones que crean esos rendimientos. Mejorar el sistema desde dentro no ha funcionado. Las estrategias externas han tenido algunos éxitos aislados,
Necesitamos una mayor conciencia y acciones colectivas más amplias para marcar un rumbo diferente, algo colectivo, público y disponible para todas y todos. Por eso seguimos hablando hoy para avanzar en esa dirección. Gracias. Gracias, Kartini. Como pueden ver en el chat, tienen los apuntes en inglés, francés y español, que lo pueden leer en el PDF. Vamos a ver algunos ejemplos de las acciones que se han tomado en distintos países. Vamos a ver casos de Chile, Brasil y Canadá. Y empezamos en Chile con Francisca Barriga de la Fundación Sol de Chile, que nos va a contar la interesante labor que están haciendo en Chile para intentar transformar su sistema de pensiones. Francisca va a hablar en español, entonces si necesitan otro idioma, seleccionen la interpretación y después responderá a algunas clarificaciones. Entonces, si necesitan alguna aclaración, pónganla en el chat o en la cajita de preguntas y respuestas y Francisca tendrá un tiempo después de la presentación para responder. Francisca, muchas gracias por estar con nosotras. Adelante. Hola, Devlin. Hola a todos y todas. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Hoy día tengo el honor de poder presentar un poco la historia de resistencia ciudadana que se ha dado en Chile, un país pionero, como muchos de ustedes saben, ¿cierto?, en un sistema privatizado, absolutamente privatizado, de cuentas individuales en su sistema de pensiones. Voy a compartir pantalla. Si me pueden corroborar, ¿se está viendo la presentación de PowerPoint? No sé si alguien me puede... Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, tengo 15 minutos para hacer esta pequeña presentación. Después podemos quedarnos conversando, ¿cierto? Pero primero no quiero saltarme que una breve contextualización histórica del sistema de pensiones chileno, un poco los resultados del sistema de AFP. También, dado la contextualización del seminario, ¿cierto? Nos interesa mucho como Fundación Sol poder exponer cómo las inversiones de la AFP se han dado en sectores extractivistas de la economía, y finalmente una historia de resistencia ciudadana. Quiero decir también que hoy día me acompaña Ana Muga. Ella es una dirigente de la coordinadora No Más AFP de trabajadores y trabajadoras, que posteriormente también nos va a contar un poco de su historia, ¿cierto? Y cómo había un trabajo conjunto desde la ciudadanía. Primero, nos parece muy importante relevar, para quienes no sepan, que los orígenes del sistema de AFP, siendo Chile el primero en el mundo en instaurarlo, se impone en plena dictadura militar, ¿cierto?, en la dictadura de Augusto Pinochet, en el que se cambia lo que existía antes de un sistema de seguridad social, que tenía, por cierto, que ser reformado, pero esto cambia absolutamente y se impone un mercado de cuentas individuales, ¿cierto? Aquí tengo dos imágenes, por una parte la foto del dictador, ¿cierto? Esto particularmente en 1981, y por otro cómo la prensa también apoyaba esta imposición, de alguna manera ayudando a que existiera una aceptación cultural, finalmente, porque acá se impone una batalla cultural. Y dice, pensiones tendrán reajuste automático, y si ven abajo a la izquierda, sale fin del drama de jubilados. Acá es importante decir que el ideólogo de este sistema es José Piñera, justamente el hermano del expresidente Sebastián Piñera.
y él prometía una tasa de reemplazo de un 70%. Es decir, que las personas que llegaran que estuvieran en el fondo cotizando toda su vida en un sistema de cuentas individual, un sistema AFP, iba a recibir aproximadamente el 70% de lo que recibía en el sueldo en el mercado laboral. Y acá un poco puse recortes de actas secretas de la Junta Militar, en el que acá se decía que en el fondo, no lo voy a leer en detalle, pero está en acta, que el general Pinochet dice: vamos a tener que ver que, en el fondo, cómo comunicar esto a la ciudadanía, porque se tiene que comunicar de manera tal que no se sepa que somos una excepción a la regla. ¿Y por qué? Porque justamente se impone un sistema de pensiones de AFP de cuentas individuales para el total de la ciudadanía, excepto para las fuerzas armadas y de orden, es decir, la policía, los militares, policía de investigación. Entonces, ¿qué ocurre? Justamente, esto según una de las investigaciones que hemos hecho como Fundación Sol, que se llama Pensiones por la Fuerza, vemos que tenemos una desigualdad muy importante en que existe un sistema AFP para toda la población y se mantiene un sistema de seguridad social para las fuerzas armadas y del orden. Y en esta investigación nosotras pudimos observar que la pensión de vejez es entre 3,9 en el caso de la policía y 3,5 veces mayor en promedio que lo que paga el sistema AFP. Es decir, pobreza para la mayoría y justamente riqueza para los que idearon este sistema. Entonces, rápidamente, el sistema es desastroso y ya tenemos una primera generación que ha cotizado íntegramente bajo la lógica de las cuentas individuales, y vemos que la mitad del millón de jubiladas y jubilados autofinanciaron una pensión, es decir, sin ayudas del Estado. ¿Cuál es el resultado del sistema? Autofinancian una pensión menor a $207. Y incluso aquellos que cotizaron la mayor parte de su vida, entre 30 y 35 años, la mitad solamente logra autofinanciar una pensión de $332. Como sé que estamos en una audiencia internacional, no todos conocen la realidad de Chile, quizás pueden decir, ok, $300 quizás no es tan poco para un país como Chile. La verdad es que Chile tiene un nivel de costo de vida muy alto que se asimila a muchas veces países europeos, pero la realidad salarial se asimila a países que tienen un PIB per cápita mucho menor. Entonces, solamente para que ustedes se hagan una idea de para qué alcanza un salario mínimo, en Chile el salario mínimo alcanza para 1 kilo de pan al día, ir y volver al trabajo, un arriendo de una habitación muy pequeña, y el pago de las leyes sociales, es decir, cotizaciones para los sistemas de salud y sistemas de pensiones. Entonces estamos hablando que la mitad de las personas que cotizaron la mayor parte de su vida ni siquiera alcanzan este monto como pensión. Entonces, por cierto que los resultados son desastrosos. Y por otro lado, y nos parece y celebramos mucho la instancia de este seminario, porque nos logra dar una perspectiva más integral de cuáles son las verdaderas consecuencias que tiene para la mayoría de la población un tipo de sistema de capitalización, en este caso individual, pero también un tipo de sistema que inyecta dineros, grandes montos de dinero, a justamente una forma de desarrollo, entre comillas, que enriquece a unos pocos y empobrece a la mayoría. En este caso, ¿por qué? Porque vemos que, al menos en Chile, la mayoría de las inversiones de los fondos de pensiones están alojadas en empresas extractivistas y de alto impacto ambiental. Esto también es un estudio que hicimos desde Fundación Sol, en el que nos parece muy relevante de alguna manera decir que desde la academia, en su gran mayoría, no se han tocado en profundidad estos temas.
el sistema AFP hasta hace muy poco era un sistema intocable, porque se tenía de alguna manera, como les comentaba antes, había una batalla cultural que había sido ganada, en el que la gente en su imaginario no tocaba, ¿cierto?, el sistema AFP, y desde la generación de conocimiento aún ha sido muy pobre, si se quiere, la generación de conocimiento en profundidad de las verdaderas consecuencias y las verdaderas razones de por qué se instaló un sistema de AFP. Desde Fundación Sol hemos tratado de disminuir esa brecha de conocimiento y hemos hecho distintos informes, ¿cierto? Uno de ellos es este. Y solamente para, no voy a entrar tanto en detalle, pero aproximadamente un 80% del PIB es lo que representan los fondos de pensiones hoy día en Chile. Y a junio del 2020, esto lo vamos a actualizar, pero el último dato que tenemos, ¿cierto? Junio del 2020, la AFP invertían más de 15.777 millones de dólares en empresas nacionales. El resto está afuera, más de la mitad. Pero de lo que se invierte acá dentro del país, ¿cierto?, la mayor parte está en actividades extractivistas como el sector eléctrico, el sector forestal, hidrocarburos, ¿cierto?, la refinería del petróleo en ese caso, la minería, que es una actividad muy importante para Chile, los servicios de agua potable y saneamiento. Ahí tenemos algunas similitudes con, por ejemplo, los fondos de pensiones de los profesores de Canadá, ¿cierto? Y monocultivos. En su conjunto, las actividades extractivistas, como sale ahí, abarcan un 75,5% de las inversiones de las AFP en empresas que operan en Chile. Es decir, también tenemos un impacto integral desde esta perspectiva. Entonces, frente a ante todo este panorama muy complejo, lo que se alza es la resistencia ciudadana. Esto, de alguna manera, nace hace mucho tiempo ya, marchas de No Más AFP desde hace una década más o menos están andando. Y como algunos de ustedes saben, a fines del 2019 se levantó una revuelta social en el que salieron millones, literalmente, de personas a marchar en las calles, como sale en la parte izquierda de mi pantalla. Y dentro de las cuales una de las principales banderas fue No Más AFP. Y esto, de alguna manera, también decanta, como sale acá, en una coordinadora. Entonces, y Ana Muga, como les comento, me va a acompañar y va a poder conversar con nosotros en un rato más. Pero frente a un sistema que no da respuesta a las personas, como sale ahí, surgen movimientos de trabajadores y trabajadoras, ciudadanos y ciudadanas, que exigen alternativas que garanticen seguridad social a las personas pensionadas. Y estos movimientos decantan en parte en la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP, que se conforma, como ahí sale, el 2013, es decir, casi una década. Y principalmente estaba conformado por sindicatos. Después empiezan a incluirse otro tipo de organizaciones. La primera marcha, con un número interesante, fue el 5 de octubre del 2003 y su recorrido, como sale ahí, fue por el Parque Forestal. No sé si algunos de ustedes lo conocen. Llegaron alrededor de 5.000 personas. Después hace un primer Congreso Nacional. Y lo importante acá es que, por ejemplo, este Congreso Nacional de la Coordinadora se hace en Valdivia. Para quienes no saben, Chile es un país profundamente centralizado en que la mayoría de las cosas ocurren en Santiago. Entonces acá también se hace un punto político de hacer el primer congreso en Valdivia, en una ciudad al sur de Chile, buscando también de alguna manera hacer un punto de descentralización, en el que en ese momento llegaron alrededor de 250 dirigentes sindicales del sector público y privado, y se cuenta con apoyo, esto es muy importante, de alguna manera, de coordinadoras como de la coordinadora de la Central Unitaria de Trabajadores, perdón, de Valdivia, y también de Federación de Estudiantes. Entonces acá ya se empieza a conformar un movimiento social, ¿cierto?, que va más allá de lo sindical. Por cierto que lo sindical es muy importante, pero también, por ejemplo, entra toda el área de estudiantes
a poder contribuir entendiendo que es un problema no solamente de los adultos y adultas mayores del país, sino que tiene una repercusión en conjunto. Entre ese año y el 2016 realizaron marchas, protestas, jornadas de difusión a lo largo y ancho del país. Y el 21 de agosto de ese año existe la segunda gran marcha nacional, en que en Santiago marcharon ya 750.000 personas, y en todo el país se activaron marchas, incluyendo pueblos pequeños, que también es una gran cosa al entender la característica centralizada que tiene el país. Existe un segundo Congreso Nacional en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y lo que nos interesa acá es de alguna manera poder expresar que han existido diversas estrategias para poder hacer frente a este sistema, que tiene una defensa corporativa desde los medios de comunicación, desde los grandes poderes económicos y políticos. Por lo tanto, desde la ciudadanía se ha tenido que usar la imaginación, ¿cierto?, para poder hacer frente con diversas estrategias. Una es la convocatoria y coordinación de manifestaciones, cartas abiertas a presidentes, ¿cierto?, a Michelle Bachelet, a Sebastián Piñera, hoy día a Gabriel Boric, exposiciones en mesas técnicas del Congreso Nacional y de diversos ministerios, campañas de difusión. Y algo que quizás podemos hablar, porque ya se me va acabando el tiempo, pero que podemos hablar en la segunda parte, es también lo interesante que ha sido que desde la coordinadora y en una alianza estratégica con Fundación Sol, que tengo la suerte de representar, ¿cierto?, se ha elaborado una propuesta para un sistema de pensiones alternativo, basado en los pilares de la seguridad social. Esto es algo inédito en el país. Se propone un sistema de reparto moderno con reservas técnicas, se habla de beneficios definidos, por lo tanto, entrega beneficios acorde a la realidad del mundo del trabajo remunerado. Por otro lado, hace un esfuerzo de reconocer el valor del trabajo no remunerado doméstico de cuidados, y es muy importante relevar que es la única propuesta a nivel nacional para un sistema alternativo que está respaldada por un modelo actuarial que permite proyectar ingresos y gastos de este sistema al menos hasta el final del siglo. Por lo tanto, acá, por ejemplo, durante distintos gobiernos se han levantado comisiones de expertos y expertas, y nunca se han evaluado propuestas de sistemas mixtos o sistemas de repartos públicos, por ejemplo, cómo esto tendría ingresos y gastos, ¿cierto? Si es sostenible financieramente, si es sostenible socialmente. Entonces, de alguna manera, en esta alianza estratégica entre generación de conocimiento y movilización social, se ha podido llegar a una de las propuestas que nos parece muy relevantes y una de las más completas, si se quiere, respecto a algo alternativo, que nos dé una respuesta, y que se basa en el modelo de la OIT. Solamente quiero terminar diciendo que la propuesta del sistema político, esto de diversos colores políticos, si se quiere, dentro de la política partidista, tienden a mantener las cuentas individuales obligatorias como un componente primordial dentro del sistema de pensiones, y aquellos que hablan de un componente solidario lo hacen de manera complementaria y pequeña. Por lo tanto, como sale acá el edificio, se cae. Y es importante decir que desde el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto?, desde voces de la centroizquierda, e incluso el gobierno actual de Gabriel Boric no ha sido claro en la propuesta que va a presentar para poder hacer una reforma al sistema de pensiones. Entonces, de alguna manera, también es importante ver cómo eso va conversando con el movimiento social. Eso en una primera instancia. Muchísimas gracias. Thank you so much, Francisca, for that very inspiring and interesting. Muchas gracias, Francisca, por esa presentación tan interesante de Chile. Hay tanto que aprender de eso. Así que tenemos una pregunta para esclarecer de
Tom Abeles, que quiere saber si el fondo es un beneficio garantizado y si los chilenos que contribuyen, que cotizan en el fondo de pensiones, tienen opción de fondos privados y quién gestiona la parte privada. Creo que esto tiene que ver con AFP y no la alternativa propuesta. Quizás si quieres esclarecer ese punto, Francisca, para que quede claro, gracias. Sí, la pregunta entonces es quiénes administran hoy día y si hay opciones de elegir entre un sistema y otro en Chile. ¿Esa es la pregunta? Sí. Perfecto. Bueno, hoy día no existe un sistema mixto en Chile, ni siquiera. Solamente un sistema privado de cuentas individuales, en la que todo trabajador y trabajadora está obligado a cotizar. Por lo tanto, de alguna manera las personas, o sea, las instituciones que administran los fondos son las AFP, justamente administradoras de fondos de pensiones, que son instituciones de derecho privado con fines de lucro, que tienen un nivel de ganancia desorbitante respecto a cualquier otro tipo de mercado hoy día en Chile. Un mercado absolutamente oligopólico, que son muy pocas AFP. En un momento se hablaba de que iba a haber una gran cantidad de competencia dentro del mercado y que la gente iba a poder elegir dentro de quien te ofreciese un mejor trato de alguna forma. Y eso hemos visto que también ha sido una falacia del sistema, porque son muy poquitas las AFP que quedan hoy día y en general todas tienen el mismo rendimiento, las comisiones son muy parecidas también. Entonces, insisto, solamente existe un pilar de cuentas individuales, no hay un pilar verdaderamente de seguridad social y tiene un complemento simplemente desde subsidios directos desde el Estado, pero no un sistema público de pensiones. No sé si ahí respondo a la pregunta. Thanks, Francisca. And Tom, if your question wasn't answered, Gracias, Francisca. Y si Tom no hemos contestado a la pregunta, puedes continuar hablando con Francisca en el chat. Ahora me gustaría pasar la palabra a María Luisa Mendonça de la Red de Brasil de Derechos Humanos y Derechos Sociales. Va a hablar con nosotros sobre sus esfuerzos para detener el acaparamiento de tierras a través de fondos de pensiones en Brasil. María Luisa. Very much. I'm happy to be part of this conversation. Muchas gracias. Es un placer formar parte de esta conversación. ¿Pueden compartir pantalla? Muchas gracias. Mi organización es la Red por la Social de Justicia y Derechos Humanos en Brasil. Y hemos hecho investigaciones sobre el acaparamiento de tierras y el papel de los fondos de pensiones extranjeros durante una década, más o menos. Empezamos identificando este proceso de especulación financiera con tierras de labranza en Brasil después de la crisis económica mundial de 2008 y el colapso del mercado de vivienda en Estados Unidos. Después de eso, los fondos de pensiones, sobre todo los que provenían de Estados Unidos, empezaron a migrar y a dirigirse a tierras de labranza de todo el mundo, y Brasil fue uno de los principales objetivos. No quiero utilizar el término inversión porque tiene connotaciones positivas y esto es un proceso muy destructivo para las comunidades en terreno, pero también para los clientes de estos fondos de pensiones. Cuando tienes un plan de jubilación es porque buscas seguridad en un futuro, pero actualmente el sistema se basa en los mercados financieros que son totalmente inestables. Entonces, esto es un riesgo también para los clientes. ¿Cómo descubrimos este proceso? Estábamos viendo las repercusiones
de ampliar los monocultivos de caña de azúcar en Brasil para la producción de etanol. Y en ese momento, especial después de 2010, hubo una gran crisis en el mercado del etanol. Y las empresas petroleras empezaron a aliarse con las corporaciones de caña de azúcar en Brasil para hacerse con el mercado del etanol. Está Cosan, que es uno de los principales productores de caña de azúcar, y la empresa petrolera Shell. Y ahí descubrimos que Cosan tenía una nueva filial, un nuevo tipo de empresas en Brasil llamada HADA, y la principal fuente de financiación para HADA, para Radar, era la TIAA, un fondo de pensiones de Estados Unidos muy grande que también recibe dinero de los fondos de pensiones de Europa y de Canadá. También la Universidad de Harvard y su fondo jugaba en ese terreno de especular con las tierras de labranza. Entonces, incluso antes de que empezáramos a investigar en terreno y a trabajar con las comunidades afectadas, sabíamos dos cosas de este proceso. Sabíamos que cuando una gran empresa como TIAA establece un fondo mundial para comprar tierras de labranza en todo el mundo, con Brasil como principal objetivo, pero también sucede en otros países, eso pone a las comunidades rurales y a pequeños y pequeñas agricultoras en peligro, porque este proceso de grandes empresas que quieren controlar las tierras de labranza tienen esas consecuencias. Y el principal objetivo de estas empresas es controlar las tierras de labranza. Para justificar esto, fomentan la expansión de los monocultivos, en el caso de Brasil, de soja y de caña de azúcar. Se publican informes de sostenibilidad de estos cultivos, pero sabemos que los grandes monocultivos no son sostenibles, tienen grandes repercusiones en el medio ambiente, y cuando hablamos de grandes incendios en Brasil, la destrucción medioambiental, el agronegocio y el aumento de los monocultivos es la principal causa. Next slide, please. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la principal área en la que está sucediendo esto, el principal objetivo de este proceso, es el Cerrado brasileño, que es la zona más biodiversa del mundo. Para justificar este proceso, las empresas del agronegocio y las financieras y el gobierno brasileño utilizan un discurso neocolonial, que Brasil tenía estos terrenos baldíos, algo que no es cierto. Entonces, solo se puede ampliar los monocultivos destruyendo zonas protegidas o desplazando a las comunidades rurales. Hay miles y miles de comunidades rurales que viven en estas áreas, indígenas, quilombolas, que son comunidades afro-brasileñas y comunidades campesinas que empezaron a organizarse, porque en el Cerrado hay unas planicies que solían ser áreas que utilizaban las comunidades de manera colectiva para tomar frutas y criar pequeños animales. Cuidaban el medio ambiente y vivían en las zonas bajas para practicar la
agricultura ecológica y tradicional. Eran zonas comunitarias y la única manera de meter estas zonas en el mercado era una subasta pública, algo que nunca se produjo. Por eso sabemos que TIAA y otras grandes empresas funcionan junto con acaparadores de tierra locales, que es un proceso muy habitual. Entonces, ponen títulos de tierra falsos y ponen en el mercado estos terrenos. Entonces, además de los desplazamientos, hay otras repercusiones en las comunidades, porque los monocultivos requieren muchos químicos que contaminan el agua, la tierra y la producción local de alimentos. Entonces, no solo hablamos de comunidades lejanas en Brasil, hablamos de repercusiones en todo el hemisferio. El cegado es una de las principales fuentes de aguas subterráneas, porque los árboles tienen raíces que tienen kilómetros. Y ahí vemos estas fuentes de agua subterránea de la que surgen ríos de Brasil. Entonces, afecta a los ciclos de lluvia en todo el hemisferio y tiene también repercusiones sobre el cambio climático. Al identificar este proceso, empezamos a organizarnos en el ámbito nacional e internacional y también a trabajar con las comunidades rurales y la Comisión Pastoral de la Tierra, que es uno de nuestros principales socios de ese proceso, y Solechi, que es de la Comisión de la Pastoral, hablará después en el foro abierto y es una de las coordinadoras de la campaña nacional en defensa del cegado en Brasil, una coalición importante donde las principales estrategias son trabajar juntas para apoyar a las comunidades a que se organicen utilizando estrategias jurídicas y de incidencia para defender los derechos a la tierra colectivos. Gracias a esto se han cancelado varios títulos de tierras por ser fraudulentos y ahora las comunidades están organizando para demandar derechos sobre la tierra colectivos, porque aunque no tengan títulos de la tierra, tienen el derecho a la tierra porque llevan varias generaciones viviendo en ese territorio. Entonces, estamos apoyando a estas comunidades para que estén conectadas entre ellas, comunidades que solían estar aisladas y ahora están creando espacios colectivos para organizarse y demandar los derechos sobre la tierra. Y es una combinación de solidaridad internacional, algo muy importante, porque al hacer acciones de alerta y ciencia internacional, también conseguimos aumentar la protección de estas comunidades que se enfrentan una y otra vez a violencia, amenazas y la destrucción de su producción de alimentos y de su medio ambiente local. También estamos organizando a los clientes de la TIAA y en el caso del fondo de Harvard, también al profesorado y al alumnado de Harvard para demandar que estas empresas dejen de especular con las tierras de labranza. Las tierras de labranza es un recurso social y natural para la humanidad. Entonces, las grandes empresas no deberían especular con la tierra de labranza. Entonces, los clientes individuales de estas empresas y los clientes institucionales
deben asegurarse de que deje de especularse con la tierra de labranza y que se devuelva a las comunidades y que se paguen también las indemnizaciones por daños. Trabajamos con organizaciones en Canadá y en Europa para asegurarnos de que los clientes institucionales del TIAA dejen de mandar dinero a esta empresa y dejen de utilizar el dinero de sus clientes de esta manera tan destructiva. También estamos organizando sesiones en los campus de Estados Unidos para que las universidades también presionen a TIAA para que deje de acaparar tierra de labranza. Estas son algunas de las organizaciones que forman parte de la campaña. Tenemos una página web colectiva y, para acabar, es importante saber que hemos intentado interactuar con TIAA en sus juntas de accionistas y en reuniones del personal y también con el fondo de Harvard, pero siguen utilizando los mismos puntos de discurso y no reconocen que haya ningún problema, cuando es obvio que este es un proceso destructivo y es una cuestión crucial, porque si no cambiamos nuestros sistemas alimentarios, si no detenemos la expansión del agronegocio, no conseguiremos lidiar con la crisis climática y no podremos lidiar con la pérdida de biodiversidad que va vinculada a la crisis sanitaria mundial que vivimos. Entonces, la estrategia principal es intentar interactuar con estas empresas, denunciando el proceso y haciendo un proceso de sensibilización pública al tiempo que una muestra de solidaridad internacional. Muchas gracias por invitarme hoy. Muchas gracias, María Luisa. Tenemos un par de preguntas del público. Elena Paul ha pedido algo más de aclaración sobre los títulos de tierras falsos y cómo entran estos terrenos en el mercado. Es un proceso muy habitual que lleva mucho tiempo sucediendo en Brasil. Los operadores locales y los propietarios locales de tierra hacen acuerdos con las notarías y crean títulos falsos para los terrenos públicos en Brasil. Se llama grilagem en portugués porque falsifican los títulos y los ponen en cajones con grillos, de manera que parezcan más antiguos. Entonces es una falsificación de los títulos y después de este fraude ponen el terreno en el mercado como si tuviera un título legal y le venden la tierra a grandes empresas. Hay otra pregunta de Tom Abeles que dice que no se los fondos de pensiones y otros fondos suelen ser inversores pasivos y no dictan con quiénes operan. Por supuesto, la financiación viene de TIAA y otros fondos de pensiones que mandan el dinero a TIAA, pero se esconden detrás de grupos opacos de filiales, utilizan otras empresas para esconderse detrás de ellas. Hay varios ejemplos de empresas brasileñas que trabajan en nombre de
TIAA crean varias filiales. Está Hada, Telosen y Mansila, que son operadores brasileños, tienen la misma dirección, entonces falsifican las empresas, digamos. Entonces, TIAA comercializa acciones entre ellos, de manera que es difícil ver de dónde viene el dinero, pero la principal fuente de dinero es TIAA y Harvard. Y utilizan la misma estructura de filiales opacas para ocultar lo que hacen. Pero sin la financiación de TIAA y Harvard, este proceso no se daría. Y puedo añadir que en el caso de TIAA tienen incluso su empresa de gestión de tierras de labranza. Entonces, incluso gestionan sus propias explotaciones agrarias. Una aclaración más de Kathy Hoslander del sindicato de Canadá. Cuando especula TIAA cuando especula con las tierras agrarias, lo compran a bajos precios y se los venden a otros a un mayor precio. ¿A quién se lo venden? Y ¿cuál es el mercado para la tierra de TIAA en Brasil? Hacen las dos cosas. A veces son cómplices de las grandes empresas de monocultivo, otras veces acaparan la tierra y esperan a que los precios suban. Es muy parecido al mercado de valores. En la campaña, una de las primeras cosas que hicimos fue demandar transparencia, porque ni siquiera admitían que compraban tierras de labranza, la TIAA. Entonces, investigamos para ver dónde estaban estas explotaciones agrarias, pero como el proceso es muy parecido a la bolsa de valores, tienen que comprar barato esperando que aumente el precio. Entonces, su objetivo es el área de Matupiba, Marañón, Tocantins y otros estados, que es la última frontera agrícola de Brasil. Y después de unos años de ampliar los monocultivos, el agua está contaminada y la tierra también. Entonces, los terrenos no son fértiles. Entonces, sabemos que ha habido casos en los que ha sido difícil vender la tierra porque cuando destruyes el terreno es más difícil de vender. Entonces, lo vemos como una burbuja. En realidad, hacen beneficios a corto plazo, pero a largo plazo supone un riesgo para los clientes de TIAA y así como la destrucción medioambiental que causan. Muchas gracias, Marisa. Decimos que no es solo Brasil donde se da esta especulación con las tierras de labranza. Sabemos que también se produce en Chile y en Europa del Este. Vamos a observar otro sector. Ahora vamos a llamar a Kevin Skerrett del Sindicato de Funcionarios de Canadá. Y Kevin nos va a hablar de las acciones que se han tomado en Canadá con un escándalo. Kevin, bienvenido. Muchas gracias, Devlin, y muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Quiero decir primero que es un honor seguir a Francisca y a María Luisa y compartir estas experiencias y aprender de cada persona aquí, de lo que está pasando y qué están haciendo los fondos de pensiones en estos países en todo el mundo. Me parece un debate muy interesante.
como han hecho los demás, tengo varias diapositivas que me gustaría compartir y espero que se puedan ver. Sí. Y quizás lo que podría hacer es empezar por, bueno, como mencionó Devlin, nos trasladamos desde una situación de Latinoamérica a Canadá. Y quizá un comentario simplemente para empezar. Hablé en el primer webinario en mayo sobre el papel que tienen los sistemas de fondos de pensiones en Canadá y resalté que muchos de estos actores grandes como el fondo TIAA del que habló María Luisa son de solamente 7 países. Los 7 países son el punto de origen de muchos de estos fondos de pensiones, pero lo que quiero mencionar hoy es que no es simplemente la inversión predatoria y también este comportamiento destructivo en el extranjero y en estos países también, sino que en este caso del que voy a hablar, que es de servicios públicos, esto es dentro de Canadá. Es un fondo de pensiones canadienses y es algo que se ha vuelto visible en estos últimos 2 años por la pandemia. Me gustaría compartir algunos detalles, unos datos básicos de esta historia. A nivel global, la pandemia de COVID-19 ha revelado en Canadá y en muchos países que tenemos problemas muy graves en nuestro sistema sanitario y en particular en Canadá lo que llamamos el sistema de servicios de salud de larga duración, que son residencias de ancianos que tienen necesidades en cuanto a servicios de salud, que tienen problemas de salud mental también. Y lo que vimos a principios de 2020, cuando llegó la pandemia, es que la situación de la crisis y la alta tasa de muertes, la mortalidad y también la situación muy grave era muchísimo peor en estas empresas de cuidados de larga duración. Y en Canadá, aunque a Canadá se le conoce como un país con un sistema sanitario muy fuerte, eso tiene que ver realmente con nuestros hospitales, nuestros médicos, pero los cuidados de larga duración no forman parte de este sistema. Y de hecho, en estos últimos años se ha vuelto cada vez más privatizado y cada vez más dominado por un número de cadenas corporativas que están operando estas instalaciones de una forma lucrativa, con unos beneficios muy altos, pero están financiados por el gobierno, fondos públicos que van a ayudar a estas empresas privadas. Y el segundo punto aquí es que cuando analizábamos esta situación en 2020, abril, mayo, junio, cuando veíamos estas tasas muy altas de muertes en estas empresas de cuidados de larga duración, la segunda empresa más grande en Canadá se llama Revera y es un nombre que se ve mucho en Canadá, se reconoce mucho y se informó mucho en los medios de comunicación que esta empresa de Revera es de hecho, que pertenece de hecho a uno de los sistemas de fondos de pensiones más grandes, que es el PSPIB, que es el Comité de Inversión en Pensiones del Sector Público, que es, es para funcionarios y otros trabajadores que trabajan para el Estado. Y este comité, PSPIB, de hecho, es una empresa estatal que se estableció para invertir este dinero de pensiones sin involucramiento de sindicatos, ni organizaciones de trabajadores, ni nada. Es una estructura muy peculiar porque pertenece al Estado, pero opera para ganar beneficios. Y esto se reveló.
Y cuando esto ya estaba en los medios de comunicación fue un desafío porque la gente empezaba a preguntar cuáles son los sindicatos que representan a estos trabajadores, qué están haciendo, cómo se sienten las personas sobre su dinero de cotizaciones al sistema de pensiones que están financiando esta empresa, que se ha expuesto como una empresa que no tiene personal suficiente, que tienen tasas de muerte muy altas en estas residencias comparadas con instalaciones gestionadas por el Estado. Y esto resultó en que el mayor sindicato en Canadá representó a los trabajadores, que es el PSAC, la Alianza de Servicios Públicos de Canadá. Reaccionaron de inmediato, muy rápidamente, en mayo de 2020 y publicaron una declaración que sigue en su página web ahora, que responde a esto, condena el hecho de que los fondos de pensiones de las personas son dueños de esta empresa y no sugirieron que tienen un mejor rendimiento, sino que publicaron una declaración diciendo que oponemos que nuestro fondo de pensiones esté involucrado en este tipo de inversión y no proponían solamente que se enajenaba, que se transfiriera a otro propietario privado que podrían haber hecho. Lo que hicieron fue hacer un llamado al gobierno y al administrador de los fondos de pensiones para transferir la titularidad de Revera a manos públicos, a control del Estado. Y esto estaba en el seno del problema de sus problemas internas a nivel operativa. Y esta cooperación que casi nunca se ha visto, es muy raro que los sindicatos digan públicamente condenamos a esta inversión y pedimos la esencialmente nacionalización de esta empresa. Y no conozco muchos casos en los que haya pasado esto. Como mencioné en el primer webinario, he estado haciendo un seguimiento de este caso y me parece que es un punto de inflexión muy importante en Canadá. Se publicó en los medios de comunicación y el PSAC empezó a trabajar con defensores del sistema de salud para organizar una campaña para hacer un llamado para esta transferencia de titularidad. Y se conoció como hacer público a Revera, un eslogan muy simple que captura el mensaje. Organizaron reuniones con la sociedad civil, también escribieron cartas en línea, utilizaron muchas de las mismas técnicas que mencionó María Luisa. También ocurrió lo mismo en Canadá. Hizo que este problema, esta contradicción de fondos de las pensiones de los trabajadores que se estaban explotando en el suministro de servicios de salud muy destructivos. Y en marzo del año pasado, 2021, después de varios meses de hacer campaña, esto resultó en el establecimiento de una coalición aún más grande. 15 de los sindicatos, y creo que solamente hay 17 o 18 que representan a trabajadores en este plan de pensiones, todos firmaron una declaración junto con el sindicato original y acordaron que si esto no debería de estar en nuestro fondo de pensiones, estamos de acuerdo en que tenemos que hacer Revera público. Y ese llamado que se hizo el año pasado iba a favor de la opinión pública. A través de la pandemia en Canadá se han hecho encuestas para preguntar si apoyaban a estos llamamientos sobre Revera y también de forma más amplia para hacer que los cuidados de larga duración formen parte del sistema de salud público. Y cada vez que se han hecho estas encuestas, se ven que un 75% de la población apoya eso. Ha sido una campaña muy importante. Tengo aquí una diapositiva que revela que también incluso llegó a los medios de comunicación
generales. Aquí tenemos el título del fondo de pensión que pertenece a que tiene Revera. Se enfrenta a presión para enajenar esta cadena de residencias de ancianos. Y esto ha sido un artículo muy importante. Hasta este punto, la campaña que varios de nosotros y varios sindicatos en los que estaban involucrados en esto no habían mencionado esto. Y durante estos últimos 2 años, esto ha sido una campaña muy importante que de hecho está resistiendo una de las expresiones, una de las formas que ha tomado el capitalismo de fondo de pensiones en Canadá en sí. Y tengo algunas noticias sobre la campaña y la situación. Algunas son positivas, otras no tanto. Una noticia es que, de hecho, CUPE, el sindicato para el que trabajo, que no representa a estos trabajadores o solo representa a unos pocos de estos trabajadores, de hecho, publicó una resolución en apoyo a esta campaña en noviembre de 2021. Es decir, que estoy aquí hablando por mí mismo, no estoy aquí en representación de CUPE. Esto es importante porque, de hecho, CUPE es el sindicato mayor de Canadá. Representa a más de 70,000 trabajadores y esto demuestra que el mensaje se está difundiendo. Y CUPE sí que representa a algunos de los trabajadores de Revera. Luego, otra unión, otro sindicato de los trabajadores postales que se conoce como CUPW, que también es muy respetado en Canadá por su historia de militancia, por su fortaleza como sindicato. También en enero de este año han declarado su apoyo para la campaña de hacer Revera una empresa pública. Y esto también tiene que ver con las preguntas que se hicieron antes a María Luisa. Los trabajadores postales descubrieron que su fondo de pensiones, que está operado por su empleador, la empresa de correos de Canadá, descubrieron que su fondo de pensiones está invertido en una empresa de infraestructura que se llama Axiom, que tiene una empresa conjunta con Revera. Tienen dinero invertido en estructuras que están junto con Revera y también están sacando beneficios de ese sistema. Y este sindicato de trabajadores postales han dicho que tampoco quieren formar parte de ese fondo de pensión. Así que la campaña y el mensaje continúa expandiendo incluso este año. Dicho esto, el último punto aquí menciona que de alguna forma creo que también es justo decir que esta campaña ha tenido un impacto en la reputación, la imagen de la empresa e incluso en el fondo de pensiones en sí. Y en los últimos meses ha habido varias declaraciones de que Revera ha empezado a vender sus residencias de cuidados de larga duración a otras empresas. Y de alguna forma esto también es una mala noticia porque otras de las empresas involucradas son de las que también tienen una muy mala fama. Y esto quizás podría resultar en una financiarización mayor de este servicio. Así que no es la solución que demandaba la campaña, pero sí que es interesante ver que está claro que Revera como empresa quiere salir de este sector y creo que es por la campaña. Y un último punto, quiero añadir algo más después, pero voy a decir simplemente para resumir el caso de Revera. Me parece que esto es un punto de inflexión en Canadá, en el movimiento sindical en Canadá, porque argumentaría que es la primera vez que un fondo de pensiones tan importante
y unas inversiones en algo como los servicios públicos, los servicios de salud, se haya desafiado de una forma seria, incluso por los sindicatos, por los trabajadores y por los beneficiarios de estas inversiones, ya que el argumento que siempre se dice, seguramente María Luisa escuchó esto de TIAA, es que no, tenemos que ganar beneficios, etcétera, para ofrecer las pensiones. Los trabajadores dependen de estas pensiones, tenemos que hacer estas cosas. Y estos sindicatos y otros, pero en particular los sindicatos, han querido decir que sí queremos este retorno a nuestros fondos de inversiones de pensiones, pero no de cualquier manera, no en esta manera. Y una última diapositiva para terminar, que está relacionado, pero algo diferente, porque está en el mismo sector de cuidados de larga duración. Que habéis estado siguiendo las noticias en Europa y en Francia, sabrán que hay un escándalo que se ha revelado en los últimos 3 meses en la empresa más grande de Francia de cuidados de larga duración, que está bajo investigación por abusar a los residentes, a los trabajadores. Un periodista hizo un artículo mostrando que muchos residentes murieron durante la pandemia de deshidratación, desnutrición, negligencia, una situación terrible. Y esto ha resultado en que el gobierno de Francia está haciendo una investigación y ahora recomienda cargos penales contra esta empresa que se llama Orpea. Es el escándalo Orpea que sigue en acción ahora. De hecho, ayer justo hicieron una redada de las oficinas de Orpea como parte de esta investigación. El punto importante aquí es que Orpea, de hecho, cotiza en bolsa, pero el Comité de Pensiones de Canadá, el mayor de los fondos de Canadá, tiene el 22% de las cuotas de votos de Orpea y de hecho nombraron 2 de los directores en su comité en su junta de directores. No es como Revera, es una minoría, pero esto se está hablando mucho en Francia. Se está hablando en Francia de qué están haciendo los canadienses con Revera. Y el escándalo ha llevado a un colapso en el valor de las acciones de Orpea. Podrían incluso llegar a la bancarrota por esta crisis tan seria. Y demuestra que hay unos riesgos muy serios junto con estas inversiones. Incluso esa lógica de decir, no, necesitamos estos beneficios, estos ingresos. Y creo que en este caso se expone que los riesgos involucrados son muy serios. Y como conclusión, esto es un debate muy importante, muy poderoso y de algunas formas cuando hablamos de resistir el capitalismo de fondos de pensiones, creo que nuestra resistencia en parte tiene que ver con subir el nivel de riesgo social y político que conllevan estas inversiones predatorias. Espero que no haya ocupado demasiado tiempo, voy a dejarlo allí, pero tengo ganas de hablar con todo el mundo aquí para ver qué podemos hacer contra estos problemas. Muchas gracias, Kevin. Espero que tengas razón sobre ese punto de inflexión y tú, Francisca y María Luisa nos han dado mucho por hablar ahora en esta siguiente sección de Foro Abierto. Vamos a invitar a todos a compartir, les animamos a intervenir con sus ideas, pensamientos. Podéis utilizar la opción de levantar la mano en la parte inferior de la pantalla. Quizás tengan que buscar 3 puntos para elegir eso y luego podrán hablar. Si esta sesión se va a grabar, si no os gusta aparecer en la vídeo, podéis apagar la cámara y si preferís, podéis poner los comentarios en el chat simplemente. Y Cartini
mi compañera va a ir leyendo lo que ponéis en el chat. También podéis hablar con los presentadores en el chat. Si tenéis alguna pregunta, por ejemplo, para Kevin, le podéis encontrar en el chat también. Vamos a empezar con esta sesión con algunas personas que hemos elegido para ofrecer reacciones a lo que han escuchado. Y vamos a empezar con Peter Rossman, que acaba de jubilarse del IUF, la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines. Peter ha ayudado con esta serie de webinarios y tiene mucha experiencia en la privatización del sistema de fondos de pensiones. Peter. Muchas gracias y gracias por las presentaciones y por la organización. Hay mucho que comentar. Lo que hemos visto es la unión de activistas que trabajan sobre el mismo problema, pero desde distintas perspectivas. Y espero que cree el espacio para una reflexión estratégica y para seguirnos organizando. Me pareció interesante cómo Kevin subraya el curso de la campaña, ¿no? Pidiendo la desinversión, después hacer que Revera sea público y después que la asistencia prolongada sea pública. Tenemos que resistir, está claro, todas y todos, estas agresiones financieras que ponen en riesgo nuestras formas de vida. La cuestión es cómo ir más allá de la resistencia y concienciar para llegar a la dimensión más amplia del problema. Creo que la experiencia de Revera plantea la pregunta: ¿puedes resistir a las inversiones individuales? ¿Puedes ir a las reuniones de activistas? ¿Puedes hacer distintas pruebas con la TIAA y con Harvard? Pero es un proceso agotador. Entonces la pregunta crucial es: la asistencia a la tercera edad está privatizada y es la presa de predadores. Entonces, debemos defender los bienes comunes como la sanidad, como el agua, como la tierra, para que estén protegidas ante cualquier forma de especulación financiera y que estén bajo un control público democrático. Creo que ese es el rumbo por el que trabajamos desde nuestras distintas perspectivas y contextos. Siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces necesitamos crear un espacio para ir generando estrategias de resistencia. Muchas gracias por la organización y por las presentaciones. Muchas gracias, Peter. Ha sido un mensaje muy claro. Me gustaría pedirle a Isolete Wichinsky, de la Coordinación Nacional de la Comisión Pastoral de Brasil, que es defensora de las comunidades y de la región del Cerrado, como ha mencionado María Luisa. Y Solete, cuando te empieces a hablar, por favor, selecciona idioma original para que te podamos interpretar al español. Buenos días, Isolete. Buenos días, Devlin, y a las demás compañeras y compañeros que estamos hoy aquí. Muchas gracias por este espacio de debate y quería destacar que desde la Comisión intentamos acompañar a las comunidades del Cerrado, pero también de
de la Amazonía y de otros biomas. Y organizamos reuniones regionales y tenemos una experiencia importante junto con las comunidades en sus procesos orgánicos. Pueden llegar a entender cómo les afecta la financiación internacional. Están las pensiones públicas y están las pensiones privadas. Entonces, es necesario entender si esos fondos de pensiones también están haciendo las inversiones destructivas, como vemos en Estados Unidos, Canadá y en Europa. Tenemos una realidad muy importante aquí en Brasil, que es la diversidad del campo. Además de la diversidad en las comunidades, tenemos la diversidad biológica. Tenemos una biodiversidad increíble en biomas como la Amazonía o el Cerrado, también la Mata Atlántica, y la relación que tienen esas comunidades con esos territorios donde viven están vinculada a su existencia. Entonces, vemos que estas repercusiones afectan a la existencia de las comunidades. Están en un territorio, afectan al territorio, al agua, a los bosques, pero también a su ser espiritual. Ese proceso ha afectado directamente a estas comunidades y hemos intentado, junto con otras organizaciones, hacer campañas nacionales como la de defensa del Cerrado y distintas articulaciones y procesos desde la organización local de las comunidades, donde se reconocen como comunidades a partir de su identidad, ya sea Sertaneja u otras. Es una gran diversidad la de esas poblaciones y su relación con el territorio. Las repercusiones han afectado a las comunidades porque las políticas federales y estatales han permitido que esos fondos tengan campo abierto para especular en Brasil. Entonces, el gobierno federal, ya sea por el mismo gobierno o por una reformulación de las leyes, ha facilitado que entren estas inversiones destructivas en Brasil. Y para saber cómo este proceso ha afectado no solo a las comunidades tradicionales, sino también a las que han defendido la reforma agraria. Ahora, con la excusa de una seguridad jurídica que suele ir a facilitar las inversiones extranjeras, se compran tierras para el monocultivo de soja o de otros monocultivos. Otros debates que tenemos en América del Sur, en América Latina, se habla de gobernanza de tierras, que las comunidades tengan la gobernanza sobre sus territorios. Entonces, los gobiernos utilizan esto como excusa para legalizar lo que ya existía, ¿no? Esta falsificación de títulos de tierras. Entonces, las comunidades que necesitan su territorio y acaban beneficiando a quienes utilizan agrotóxicos y contaminan el agua. Entonces, se permite la expansión de este proceso y, como ha dicho María Luisa, en la región de Piauí está ese proceso de organización colectiva con el apoyo de organizaciones internacionales. Hicimos una caravana que consiguió visibilizar esta realidad, así que los gobiernos locales tuvieron que prestar atención a este proceso
y hablar de las leyes locales para que las comunidades pudieran poco a poco conseguir que esos territorios sean suyos por derecho. Hay otros espacios donde las comunidades han perdido los territorios. María Luisa ha hablado de las comunidades donde el agronegocio ha ocupado las zonas con aguas subterráneas, y también vemos grandes monocultivos que desplazan y desmantelan las comunidades. Entonces, estas comunidades están articuladas y ahora tenemos el Tribunal Permanente de los Pueblos del Cerrado para sistematizar la realidad de las comunidades, al tiempo que orientar o guiar tanto a las comunidades como a las organizaciones internacionales para fortalecer el proceso que están haciendo las comunidades junto con las organizaciones que las acompañan. Esa experiencia ha sido muy importante y agradecemos el espacio para compartirla. Muchas gracias, Isoleche. I'd like to now turn to Jammu Anand. Ahora vamos a hablar con Jammu Anand, que es presidente de la Unión de Trabajadores en una zona de la India, que ha luchado contra la privatización del agua en la India. Tienes 3 minutos para compartir lo que piensas. Muchas gracias por invitarme a esta reunión. En la India también somos testigos de cómo el gobierno se centra en los fondos de pensiones y las reformas que se han llevado a cabo desde 2003, cuando el sistema de pensiones público fue incluido bajo una autoridad reguladora. Entonces se definió un sistema de beneficios de seguridad social y luego cambió a un plan de contribuciones. Pero en 2014, este órgano de regulación de los fondos de pensiones se ha transformado y tiene 6 integrantes nombrados por el gobierno, por el Ministerio de Economía y el sector privado. La mayoría de estos integrantes pertenecerán al sector privado. Después de 2014, por primera vez estos fondos de pensiones salieron al mercado, sobre todo a la bolsa de valores, pero a finales del 2020 el gobierno introdujo la inversión de capital privado y valores como el oro, infraestructura también. Entonces, las inversiones de los fondos de pensiones no aumentaron. En las áreas urbanas se ve esto como una inversión. Se ven como el objetivo de inversión, las zonas urbanas. Entonces, en el futuro, si este fondo de pensiones
invierte en estos sectores, dado que la economía no es muy favorable, el capital privado se llevará el dinero de los y las trabajadoras. Entonces, hemos expresado nuestras preocupaciones sobre lo que va a pasar con el dinero que han ganado con el sudor de su frente los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, en el futuro veremos cómo el gobierno de la India, a través de este órgano de regulación de los fondos de pensiones, intenta invertir estos fondos de pensiones y cómo van a pasar a ser más volátiles estos fondos de pensiones, porque el gobierno ha decidido que esta seguridad social estará bajo el auspicio del mercado y no del gobierno. Entonces, como sindicatos, estamos observando de cerca los movimientos del gobierno para invertir este dinero para rescatar al capital privado que está en crisis. Muchas gracias, Yamu, por esta contribución desde la India, y habrá muchas experiencias de las que aprender. Vamos a abrir el turno de palabras al público. Si tienen alguna intervención, por favor, alcen la mano y les daremos turno. Hablando de Chile, vamos a llamar a Ana Muga, que está aquí en nombre del movimiento. Por favor, hagan intervenciones breves para que todo el mundo pueda intervenir. Gracias. Buenos días, no sé si es buenos días allá en donde están ustedes. Un gusto saludarlos a todos y escuchar estas experiencias. Nosotros, tal como lo planteaba Francisca en su exposición, bueno, la coordinadora No Más AFP surgió para contrarrestar el enorme poder, el absoluto poder que tienen las AFP, las asociaciones privadas de fondos previsionales en Chile. Y escuchándolos también, las distintas exposiciones, vemos que, o sea, el poder que tienen estas, es en base, el que tienen estas empresas, digamos, que logran con el ahorro de los trabajadores tanto en nuestro país como a nivel mundial, digamos, y cómo el tremendo botín al que quieren hacer, tener acceso en todo el mundo. En Chile lo lograron, en Chile es absoluto, o sea, tienen todas las cotizaciones obligatorias de todos los trabajadores y trabajadoras en el país. Y con eso se ha generado una élite político y económico que controla todo, controla los medios de comunicación, controla a los sectores políticos, a los partidos políticos. Entonces nuestra organización ha tenido todos estos años la enorme tarea, digamos, de generar estrategias para poder enfrentarse y tratar de lograr un cambio hacia un sistema solidario de reparto público. ¿Ya? En estos momentos estamos en un proceso constituyente que se realizó luego de un estallido social en el 2019, y como lo planteaba también Francisca, nuestra consigna, nuestra demanda estuvo presente, estuvo desde hace muchos años que ya venimos tratando de instalarla. Son 41 años desde que se impuso el sistema, y en ese periodo, digamos, incluso se generaron, se instaló un relato cultural que era necesario para este sistema. El individualismo lo instalaron desde un comienzo para hacer, para favorecer la aceptación de esta capitalización individual, ¿ya? Que tú eres dueño de tus fondos y tú decides qué haces con él,
Ese es el relato que existe, digamos, entre todos, y estamos peleando permanentemente con esta campaña publicitaria, comunicacional, que te bombardea permanentemente en todos los medios, para que los mismos trabajadores sepan, se sientan, vean la necesidad de un cambio de sistema, porque hasta el momento lo que hay, digamos, es que quieren defender su ahorro, que su ahorro se lo van a expropiar. Si pasa al sector público, le van a quitar su plata. Esa es la tremenda pelea que estamos dando en estos momentos contra la idea de los propios trabajadores, de que tienen que defender su pequeño ahorro y ahorros para sus jubilaciones. Dentro del proceso constituyente, nosotros hemos encontrado también muchas objeciones porque ha calado mucho este relato, esta forma de defender. El poder es demasiado fuerte y ha logrado que muchos políticos, gente que se fue electa incluso para generar esta nueva constitución, tengan dudas, no saben. En Chile no se sabe qué es la seguridad social, no se sabe qué es el sistema de reparto, no existe, digamos, la experiencia. Son ya más de una generación que no tiene relación con vivir en una sociedad solidaria, ¿ya? Entonces, es importante ver cómo en los países donde existe, digamos, seguridad social, donde existen sistemas de reparto público, se defienden estos sistemas, porque en estos momentos cuesta mucho, nos está costando mucho, incluso creemos que en el próximo periodo todavía no lo vamos a lograr, no vamos a lograr tener un sistema público porque hay una muy fuerte injerencia desde el poder que generan estas empresas en todo orden, a todo nivel. Ya lo que se está proponiendo en estos momentos para un cambio de previsional es un sistema donde se mantiene el negocio de las AFP, la capitalización individual, en un primer pilar muy fuerte, ¿ya? Y un segundo aporte, el aporte patronal, que no existe en estos momentos con las AFP, solamente cotizamos los trabajadores. Se está planteando ahora el aporte patronal, y ese aporte patronal estaría dividido en una parte, iría a solidaridad, ¿ya? No dicen cómo, pero sí iría a una solidaridad, ¿ya? Y el otro quedaría en manos del negocio de las AFP, y donde, como ustedes están planteando acá, se invierten en la industria extractivista, financiera, se pierde. La gente no sabe con cuánto va a jubilar ya en estos momentos. Y ese es el conflicto en el que estamos, y es muy interesante escucharlos a todas las experiencias que se están viendo. Muchas gracias, Ana. Thank you so much for sharing. Muchas gracias, Ana, por compartir. Vamos a ir otra vez al norte, a Canadá. Kathy Holzlander del Sindicato Nacional de Agricultores está allí. Kathy, adelante, tienes 3 minutos. Kathy. There we are. There. Ahí estamos. Hola, Kathy. Voy a encender la cámara. Bueno, igual no me tenéis que ver. Me interesa mucho el sistema de Chile. Me interesa saber más del sistema de Chile. Recuerdo leer un poco sobre cómo se implementó ese sistema cuando leí el libro de Naomi Klein, The Shop Doctor, y Chile fue utilizado por los de derechas en los Estados Unidos para imponer algunas de sus ideas de ingeniería social y soluciones basadas en el mercado. Y ese sistema individualizado de programas formaba parte de ello. Esto me hace pensar en Canadá. Tenemos planes de pensiones registrados que el sistema fiscal
va promocionando. Personas pueden deferir sus ingresos y tendrán ventajas fiscales si invierten en ciertos fondos. Creo que esto forma parte del capitalismo de fondos de pensiones y el acaparamiento de tierras. Sé que al estudiar algunas de las empresas de inversiones agrícolas que operan en Canadá, que muchas, quizás la mayoría, son fondos aprobados en este sistema RRSP de planes de pensiones registrados. Consiguen un descuento de los inversores y así tienen una ventaja, porque así pueden comprar terrenos. Esto promociona la concentración de tierras agrícolas y un cambio hacia la agricultura con inquilinos y la concentración de individuales que tienen muchas tierras. También están involucrados en empresas de capital, de exploración petrolífera y otras empresas de alto riesgo. También estamos viendo que estas cuentas privadas están surgiendo, no tanto como en Chile, pero aquí lo que tenemos es más o menos un sistema híbrido entre las pensiones públicas y pensiones de las empresas y estos planes de pensiones registrados. Y me pregunto si esto es algo que la crítica de los fondos de pensiones está analizando, si están analizando este tipo de dinámica también. Y otro punto es que en Saskatchewan, en mi provincia, la provincia mayor de agricultura que tiene más tierras agrícolas en Canadá, en 2016 prohibieron a los fondos de pensiones de ser dueños de tierras agrícolas. Fue después de la compra de 115,000 acres de tierras agrícolas, pero esto no restringe a las empresas de inversiones de tierras agrícolas que pueden formar parte de este plan de pensiones registrados. Hay una brecha y quería mencionarlo simplemente. Gracias y muchísimas gracias por organizar esta serie de webinarios. Es fantástico, he aprendido mucho. Gracias, Kathy. Bueno, no sé si Francisca o quizás Kevin queréis contestar a esta pregunta sobre la privatización de los planes de pensiones y dónde encajan en todo esto. ¿Empiezo yo? Iba a dejarle a Francisca hablar quizás porque la última pregunta tenía que ver con Canadá. Igual diré brevemente que estoy completamente de acuerdo con las observaciones de Kathy en torno a lo que llamamos en Canadá los RRSP, este plan de pensiones registrados. Es como otro caso similar en los Estados Unidos y es bastante similar al sistema en Chile de AFP. Como mencionó Kathy, la diferencia es que en Chile es obligatorio y es el único sistema que fue implementado en Chile. La gente no tiene ninguna opción. Hay una opción falsa. Puedes elegir entre el oligopolio, a qué empresa de AFP quieres utilizar, pero realmente no hay ninguna opción. En el sistema de Canadá, este sistema individualizada es completamente voluntario, sí que te llegan beneficios fiscales, pero realmente es una minoría de la población que participa. Creo que la última vez que lo vi quizás era solo un 25% de la población de forma anual está ofreciendo estas prestaciones voluntarias. Todo el riesgo cae en el individuo. Obviamente la gente está desesperada y usan este sistema, pero es muy poco seguro, no proporciona ninguna seguridad para su jubilación y las pensiones de los lugares de trabajo, hemos visto con los casos de Rivera y otros casos importantes en Canadá, se basan en sistemas de los lugares de trabajo. Incluso
estos únicamente reflejan, según cómo se mida, el 25% de la población trabajadora, quizás 30%. Es una minoría. La mayoría de los canadienses no tienen una pensión en su lugar de trabajo, solo tienen este sistema público que les ayuda de una forma muy baja. En Canadá tenemos mucho que aprender de los compas en Chile para volver a construir un sistema solidario de pensiones más seguro. Y si lo vamos a hacer, debemos de aprender sobre la financiarización predatoria y realmente que depender de los activos financieros no debería de quedar en el centro del sistema. Es la lección que aprendimos de Chile, también de Canadá y de hecho de la mayoría de las experiencias que se han mencionado aquí hoy. Gracias, Kevin. Simplemente para añadir algo sobre el aspecto predatorio con las pensiones privadas, también se ha visto que han intentado acceder a capital privado, que es una parte importante de las pensiones públicas, y sí que se está viendo un cambio para que sea accesible a los fondos de pensiones privados también. Tenemos aquí otra mano levantado de Ewan, pero antes me gustaría preguntarle a Kartini, que está siguiendo el chat, que nos dé un resumen de lo que está pasando en el chat. Gracias, Dev. Sí, se está mencionando mucho en los comentarios. Se ha compartido que parece que el problema viene de los promotores, como los negocios agrícolas, los agronegocios en Brasil, que son el problema, entre otros. Y otro dice que si las pensiones hacen tanto daño como los fondos privados, como el ejemplo de Orpea que mencionó Kevin. ¿Alguien quiere quizás responder sobre esto? Y luego también tenemos un periodista que está investigando estos temas en cuanto a la alimentación y el clima, que ofrece su contacto si alguien tiene que informar de algo. Han compartido sus datos de contacto en el chat, lo incluiremos en el correo después de este webinario. Gracias. Gracias, Kartini. Si los panelistas también podrían leer el chat y ver si hay algún comentario al que quieran responder. Ewan Gibb, nos acordamos de ti en la última sesión, compartiste un artículo fantástico de la situación en Brasil para la revista Jacobin. Ewan, adelante. 3 minutos, por favor. Claro, estoy buscando. ¿Podemos abrir la cámara? No veo la oportunidad. No, no aparece. Perdón, ¿continúo? Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por la organización y por los análisis tan interesantes. Me llamo Ewan Gibb y trabajo para un sindicato internacional de 3 millones de trabajadores en distintos países. Tenemos una sede en Sao Paulo, que es donde vivo, y analizamos desde Canadá hasta la punta de Chile. Nuestra labor es generar puentes entre distintos actores en la región. Uno de los ejemplos que quiero destacar es el del sistema de aguas público que fue privatizado en Canadá. Kevin habló de ello en la primera sesión. Había participantes de Brasil y de Canadá que han intentado presionar hemos perdido. Se hizo un llamamiento para no invertir el dinero del sistema público de pensiones en la privatización del agua. Parecido a lo que hacen el profesorado en Chile, ¿no? Es esa lógica.
Electrobras, la empresa energética brasileña, está siendo privatizada por el gobierno de Bolsonaro. Y es lo mismo. Hay un llamamiento a manifestaciones de interés que acaba hoy, ha sido desde el día 6 de junio hasta hoy, y mañana se lanzará esta oferta en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, tanto Kevin como Peter hoy han hablado de la necesidad de un control democrático público de estos sistemas. En el caso de Río de Janeiro, su sistema de aguas y de la Electrobras estaban bajo un sistema público de control y están pasando al privado. Entonces, CPIAP no debería invertir. Porque se va a lanzar Electrobras mañana y esto está sucediendo. Les puedo contar que esta mañana hubo una huelga de trabajadores y trabajadoras del sistema de aguas. 300 personas asistieron porque la situación es terrible. Y es el fondo de Singapur el que ha comprado ese sistema de aguas. Si no invierte CPIAP, invertirá Singapur, que es todavía más inaccesible. Entonces nos pone en una situación todavía peor. No sé cómo lo vamos a resolver. Hacemos una demanda de la no privatización, de que se mantengan las empresas públicas, pero además hay que democratizar los sistemas de pensiones en los países ricos. Queremos mantener las empresas privadas del sur global, pero necesitamos un control más abierto de los fondos. Y esto suena como capitalismo verde sostenible, ¿no? Utilizando sus deberes fiduciarios. Vemos que hay dos complementos necesarios que nos llevan a esta cuestión. Muchas gracias, Yuen. Un gran comentario. Y subraya uno de los objetivos de esta serie de webinarios, que era hablar de esto. Y Grain y Growing Culture estamos comprometidos a seguir esta labor, a que los grupos estén en contacto y quizás hacer una sesión próxima para profundizar en la estrategia. Es algo en lo que queremos avanzar, pero como solo nos quedan unos minutos, y quería darle la palabra a Kevin o a Peter, que tienen preguntas sin responder. Puedo responder rápidamente a la pregunta de Yuen. La respuesta rápida es sí. Los sindicatos involucrados en esto intentan poner una responsabilidad democrática de los sistemas de pensiones en los trabajadores y las trabajadoras, que es su dinero, pero lo mencioné en el último webinario y lo voy a volver a decir. En los últimos 30 años ha habido un supuesto generalizado de que negociar los lugares de sindicalistas o trabajadores en las juntas va a llevar a esa democratización y a reducir la perspectiva de inversión de los fondos. Y creo que la historia que contamos es que no ha funcionado. Incluso los profesores en Chile
acaban siendo vencidos. Entonces, necesitamos asumir que la gobernanza conjunta no es suficiente. Tenemos que hablar, como ha dicho Cathy, de la restricción de la financiarización de las tierras de labranza. Necesitamos normas jurídicas que digan no puedes poseer o utilizar en aras del lucro la sanidad, la energía. En Brasil, CPIP está en primera línea para ser propietario de Electrobras en Brasil. Este es el legado del neoliberalismo y la globalización. Necesitamos averiguar cómo revertir ese proceso para que no sea posible. Y necesitamos democratizar la toma de decisiones. Muchas gracias, Kevin. Recuerdo que en tu última presentación mostrabas cómo estos fondos de pensiones habían entrado en el cabildeo. Así que son activos para intentar crear estos activos en los que puedan invertir. Tiene Francisca la mano alzada, así que le voy a dar la palabra y luego cerramos. Gracias, Devlin. Solamente para complementar, esto es una temática muy clave también dentro de esta discusión cultural que hemos estado planteando con Ana, de que efectivamente los pensionados, los afiliados, ¿cierto?, al sistema de pensiones no tienen un real control sobre qué ocurre con sus dineros, es decir, no hay una verdadera propiedad. En ese sentido, de alguna manera, la propuesta que tiene la coordinadora aquí en conjunto con Fundación Sol también observa y busca formas de poder poner sobre el tapete que va a existir efectivamente una inversión colectiva, es decir, una capitalización colectiva, y es muy interesante poder ahondar en cómo eso no contribuye a la financiarización, por ejemplo, poner estándares éticos porque hoy día grandes empresas en Chile reciben fondos de pensión, ¿cierto? Reciben dinero de los fondos de pensiones, mejor dicho, y que han tenido prácticas antisindicales, que han tenido conflictos con comunidades en diversos territorios. Por lo tanto, también, de alguna manera, cómo avanzar en efectivamente una capitalización para poder tener un colchón de seguridad para el futuro, pero teniendo en cuenta elementos éticos, elementos medioambientales, elementos democráticos, y también acá sería muy interesante, aparece la discusión de los tratados de libre comercio también, que es algo que también hemos investigado desde Fundación Sol, cómo los tratados de libre comercio también amarran muchos, de alguna manera, derechos humanos y derechos sociales a la privatización de capitales extranjeros. Y eso también tiene mucho que ver con la discusión que estamos dando ahora. Solamente cerrar dando las gracias por el espacio. Ana también tenía un punto acá de que el Estado chileno tiene que subsidiar gran parte de las pensiones en Chile, dado que el sistema de capitalización individual está quebrado. No da pensiones suficientes, muy bien como decía Kevin, no da seguridad, es decir, para nosotros es un sistema de incertidumbre individual, no un sistema de seguridad social, y es muy relevante poder dar ese punto también. Solamente agradecer y estoy encantada con el seminario, ha sido muy, muy interesante todas las palabras. Gracias, Francisca. Very clear. Peter, you have... Muy claro, gracias. Peter, tienes un minuto. Peter, ¿estás silenciado? Un minuto para intentar contestar algunos puntos que han mencionado aquí. Si el problema es de los fondos de pensiones o el agronegocio. La esencia de la financiarización es que no se puede distinguir entre las corporaciones no financieras y acciones financieras. Y es importante destacar esto porque se ha financiarizado
todo. La pregunta entre UN que mencionó Ewan, creo que la única solución a nivel más general es pensar en términos no de democratizar la gobernanza y los fondos de pensiones privados, sino desvincular lo que es, de hecho, la función pública de apoyar a las personas en su vejez, de desvincular eso de los mercados financieros. Es la única solución hacerlo así, porque si no, no hay ninguna forma de detener esta procesión sin fin de dinero de fondos de inversión buscando retornos, que siempre va a ser predatorio. Los servicios públicos que siempre se han visto como activos públicos tienen que mantenerse bajo control público. La solución no es la inversión, no es más gobernanza. La solución es un sistema muy diferente. Y si podría responder a un punto que se mencionó, si no fuera un fondo de pensiones canadienses invirtiendo en un proyecto, entonces intervendría un fondo soberano. Entonces, el objetivo tiene que ser proteger los activos públicos de los inversores privados de cualquier tipo, sea fondos de pensiones, sea fondos de riqueza soberana, lo que sea. Y hay que acordarse del eslogan de la vía campesina, que también hay otras cosas que matan a los agricultores. Estos fondos matan a los agricultores, los bancos también. Hace falta reunir todos estos tipos de resistencia para encontrar soluciones sistémicas. Y esto ha sido un espacio excelente para hablar de estas cuestiones. Gracias, Peter. Fantástico terminar en esas observaciones, con esas observaciones. Ya hemos llegado al final de este webinario. Es un tema muy complejo, pero un tema muy necesario. Sí que tenemos que luchar por la solidaridad. Tenemos que buscar una forma en la que las personas puedan jubilarse con dignidad. Quiero resaltar que se ha grabado esta sesión. Podéis hacer un seguimiento de ello a través de la página web de Green. Por favor, contactad conmigo. Tenéis mi contacto allí, devlin@green.org. Queremos escuchar de vosotros. Queremos saber qué trabajo estáis haciendo. Tenemos ganas de colaborar y, como mencioné, tendremos otra reunión después de esto donde podremos adentrarnos más en las estrategias, buscar formas de trabajar de forma colectiva y cómo apoyarnos. Por favor, poneros en contacto con nosotros y vamos a trabajar hacia esa siguiente reunión. También me gustaría dar las gracias a todo el público por vuestra participación. Quiero dar las gracias a los panelistas, a los redactores por su sabiduría que compartieron. Quiero dar las gracias a las intérpretes que hicieron un trabajo fantástico. De vez en cuando escuchaba y he visto que la interpretación ha sido excelente. Ha sido un tema muy complicado, pero muchas gracias. Y también el equipo de A Growing Culture que han estado trabajando con nosotros para organizar este seminario. Habéis sido fantásticos y no lo pudiéramos haber hecho sin vosotros. Creo que eso ya es todo, así que podéis ir a la página web para más información, más recursos y vamos a considerar esto un punto de partida y tenemos ganas de seguir trabajando con vosotros en los días, semanas y meses que están por venir. Muchas gracias por vuestra